29 de marzo, Evangelio de San Lucas 18, 9, 14, del libro Hablar con Dios. Misericordia, Dios mío, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. El Señor se conmueve y derrocha su gracia ante un corazón humilde. Nos presenta San Lucas en el Evangelio de hoy dos hombres que subieron al templo a orar, uno fariseo y publicano y el otro, un fariseo y publicano y el otro publicano. Los fariseos se consideraban a sí mismos como puros y perfectos cumplidores de la ley. Los publicanos se cargaban de recaudar la contribución y eran tenidos por hombres más amantes de sus negocios que de cumplir la ley. Antes, antes de narrar la parábola, el evangelista se preocupa de señalar que Jesús se dirige a ciertos hombres que presumían de ser justos y despreciaban a los demás. Enseguida se pone de manifiesto la parábola que el fariseo ha entrado en el templo sin humildad y sin amor. Él es el centro de su propio pensamiento y el objetivo de su aprecio. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como los publicanos. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. En vez de alabar a Dios, ha comenzado, quizás de modo sutil, a alabarse a sí mismo. Todo lo que hacía era cosas buenas, ayunar, pagar el diezmo. La bondad de esas obras quedó destruida, sin embargo, por la soberbia se atribuye a sí mismo el mérito y desprecia a los demás. Faltan la humildad y la caridad. Sin ella no hay ninguna virtud ni obra buena. El fariseo está de pie, ora, da gracias por lo que hace, pero hay muchas autocomplacencias. Está satisfecho, se compara con los demás y se considera superior, más justo, mejor cumplidor de la ley. La soberbia es el mayor obstáculo que el hombre pone a la gracia divina y es el vicio capital más peligroso. Se insinúa y atiende a infiltrarse hasta las buenas obras, haciéndolo perder las condiciones y su mérito sobrenatural. Su raíz está en lo más profundo del hombre, en el amor propio desordenado. Y nada hay tan difícil de desarraigar e incluso de llegar a reconocer su claridad. Asimismo, con la admiración que me debo, esto escribo en la primera página del libro y lo mismo podría estampar muchos otros pobrecitos en las últimas hojas de mi vida. Qué pena si tú y yo vivimos o terminamos así. Vamos a hacer un examen serio de conciencia. Pidamos al Señor que tenga siempre compasión de nosotros, que no nos dejemos caer en el estado. Imploremos cada día la virtud de la humildad y hagamos hoy el propósito de estar atentos a las diversas y variedades expresiones en que se pone de manifiesto el pecado, capital de la soberbia, y al rectificar la intención de nuestras obras cuantas veces sea necesaria. Algunos fariseos se convirtieron y fueron amigos fieles discípulos del Señor, pero muchos otros no supieron reconocer al Mesías que pasaba por la calle y plaza. La soberbia hizo que perdieran el norte de la existencia y de la vida religiosa, y de la que tanto alardeaban, quedaban huecas y vacías. Sus prácticas de piedad se consumían en un formalismo y mera apariencia realizada de cara a la galería. Cuando, cuando ayunan, demudan su rostro para que los demás lo sepan. Cuando oran, gastan, gustan de hacerlo de pie y con ostentación de la sinagoga y en medio de la plaza. Cuando dan limosna, se pregonan con trompetas. El Señor recomendará a sus discípulos, no hagan como los fariseos, y les explica por qué deben seguir su ejemplo. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, con palabras fuertes para que se reaccionen,
Les llama hipócritas, semejantes al sepulcro blanqueados, vistos por fuera, repletos de pudredumbres por dentro. La vanagloria fue lo que lo apartó de Dios. Ella lo hizo a buscar otros teatros para que sus luchas y los perdió. ¿Por qué? Como se procura agradar a los espectadores de cada uno, que cada uno tiene, según son los espectadores, tales son los combates que se realizan. Para ser humildes no puede olvidar jamás que quienes presencian nuestra vida y nuestras obras es el Señor, quienes hemos de procurar agradar en todo momento. Los fariseos, por la soberbia, se convirtieron duros, inflexibles y exigentes por sus semejanzas, con sus semejantes, y débiles y comprensivos consigo mismos. Atan pesadas cargas a los demás y ellos ni siquiera lo pone un dedo para moverlas. A otros el Señor les dice, el Señor, el mayor entre ustedes, que sea su servidor. Y el Espíritu Santo, por medio de San Pablo, lleva a los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Una de las manifestaciones más claras de la humildad es el servir, ayudar a los demás y no ya es en acción aislada, sino en modo constante. Quizás uno de los reproches más duros que le hace el Señor es este: ustedes no habéis entrado y los que iban a entrar los habéis impedido. Han cerrado el camino de aquellos a quienes tenían que guiar. Guías ciegos, les llama en otro lugar. La soberbia hace perder la luz sobrenatural para unos mismos y para los demás. La soberbia entre manifestaciones en todos los aspectos de la vida, en la relación con el prójimo. El amor propio se nos hace susceptibles, inflexibles, soberbios, impacientes, exagerados en la afirmación del propio yo y en los propios derechos, fríos, indiferentes, injustos en nuestros juicios y en nuestras palabras. Se deleitan en hablar de las propias acciones, de las luces y experiencias interiores, de las dificultades, de los sufrimientos y aún sin necesidad de hacerlo. En la práctica de piedad se complacen en mirar a los demás y observándolos y juzgándolos se inclinan a compararse y a creerse mejor que ellos y a verles defectos, solamente negarles la buena cualidad y atribuirles deseos e intenciones poco nobles, llegando incluso a desearles el mal. El amor propio hace que nos sintamos ofendidos cuando somos humillados, insultados o postergados. No nos debemos considerar estimados y obsequiados como esperábamos. Nosotros hemos de alegrarnos y alejarnos del ejemplo y de la oración del fariseo y aprender del publicano. Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es una ejaculatoria que repetirá muchas veces y que fomentará en el alma, en el amor de la humildad, también a la hora de rezar. El Señor está cerca de aquellos que tienen un corazón contrito, y el humillado del espíritu lo salvará. El publicano dirige a Dios una oración humilde y confía no en sus méritos, sino en la misericordia divina. Quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. El Señor que resiste a los soberbios, pero a los humildes le da gracias, lo perdona y justifica. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. El publicano quedó lejos. Por eso Dios se acerca más fácilmente. Y este lejos o no, lo que esté, depende de ti. Ama, se acercará, ama y morará en ti. También podemos aprender de que este publicano, como ha de ser nuestra oración humilde, atenta, confiada, procurando que no sea un monólogo en lo que nos damos vuelta a nosotros mismos, a las virtudes que creemos poseer. En el fondo de toda la parábola late una idea que el Señor quiere inculcarnos: la necesidad de la humildad como fundamento de toda nuestra relación con Dios y los demás. En la primera piedra de este edificio se construyó
en construcción es nuestra vida interior. No quiere ser como aquella veleta dorada de gran edificios, por mucho que brille y por alta que esté, no importa para la solidez de la obra. Ojalá sea como un viejo sillar, oculto en los cimientos bajo la tierra, donde nadie la ve. Por ti no se derrumbará la casa. Cuando una persona se siente postergada, herida en detalles pequeñísimos, debe de pensar todavía no es humilde de verdad. En la ocasión de aceptar la propia pequeñez de ser menos soberbio, no eres humilde cuando se humillan, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. La ayuda de la Virgen María es nuestra mejor garantía para ir delante de esta virtud. María es al mismo tiempo una mujer de misericordia y de ternura a la que nadie ha recurrido en vano. Abandónate, lleno de confianza en el seno materno. Pídele que te alcance esta virtud de la humildad, que ella tanto apreció. No tengas miedo de no ser atendido. Mira, la, la pedirá para ti en ese Dios que ensalza a los humildes y reduce en nada a los soberbios. Como María es omnipotente cerca de su Hijo, será con toda seguridad oída. Después de considerar la enseñanza del Señor y de contemplar el ejemplo humilde de la Santísima Virgen, podemos acabar nuestra oración con esta petición. Señor, quita la soberbia de mi vida, quebranta mi amor propio, este querer de afirmarme yo a imponerme a los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Del libro Hablar con Dios, 29 de marzo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.